Buenas tardes, esta es mi presentación sobre el proceso de dirección y control. Mi nombre es Juan Francisco Vázquez. Vamos a empezar hablando sobre qué es dirección, una definición. Entonces la dirección responde a la pregunta ¿quién lo va a hacer? Es el elemento en el que se logra la realización efectiva de lo planeado por medio de la toma de decisiones y el seguimiento a las órdenes impartidas por parte del administrador. Como elementos de la dirección vamos a mencionar varios. El primero es el liderazgo. La definición nos dice que liderazgo es la capacidad de establecer la dirección e influir y alinear a los demás hacia un mismo fin, motivándolos y comprometiéndolos hacia la acción y haciéndolos responsables por su desempeño. Cuando hablamos de liderazgo, podemos mencionar varias clases de liderazgo. Entonces tenemos el liderazgo autocrático, en el que una sola persona toma las decisiones, es decir, el líder del equipo es quien manda, digámoslo así. Tenemos un tipo de liderazgo burocrático, que es en el que el líder define unos lineamientos, unas normas, y se tienen que seguir al pie de la letra. Muy usual cuando se trata de liderar procesos críticos que implican peligros o que implican mucho flujo de dinero, cosas de ese estilo. Tenemos también el liderazgo carismático, en el que es el carisma del líder quien motiva a la gente, que hace que las cosas se realicen. Sin embargo, ese tipo de liderazgo tiene el riesgo de que el líder se va y se puede caer el proceso. Entonces es el liderazgo que se hace en base a una persona. Tenemos el liderazgo participativo democrático, donde el líder involucra a todo el equipo para la toma de decisiones. Tenemos un liderazgo llamado laissez-faire, que es de una expresión francesa que significa dejar hacer. Es un liderazgo que se puede aplicar cuando los equipos tienen mucha experiencia en el trabajo que hacen y aportan ideas. Entonces va muy bien ese tipo de liderazgo. Otro es el liderazgo orientado a las personas o liderazgo orientado a las relaciones. Este tipo de liderazgo donde priman las personas que trabajan en la empresa, donde se tienen en cuenta sus opiniones, cómo se sienten y demás. El otro es el liderazgo natural, cuando no se ha nombrado un líder, pero alguien de manera espontánea o natural asume ese liderazgo. También tenemos el liderazgo orientado a la tarea, cuando el líder está muy pendiente de que se sigan las instrucciones y se haga una tarea específica, eh, que siempre está motivando a las personas a que se cumplan los objetivos. Entonces es un liderazgo dirigido a los objetivos, básicamente, a la tarea que se hace. También tenemos el liderazgo transaccional, que es en el que se contrata a una persona y se le dice, mire, este es su líder y esas son sus funciones y siempre hará caso a lo que el líder le diga. Entonces, a cambio de eso va a recibir un pago, un salario. Y tenemos por último el liderazgo transformacional, que es el que permite hacer como una mezcla de varios de los que ya vimos para conseguir los objetivos, teniendo en cuenta a la gente, teniendo en cuenta las condiciones laborales y demás. Bien, otro elemento de la dirección es la motivación. Esta se define como, o dice que la motivación está constituida por todos los factores capaces de provocar, mantener, dirigir la conducta hacia un objetivo. La motivación también es considerada como el impulso que conduce a una persona a elegir y realizar una acción entre aquellas alternativas que se presentan en una determinada situación. Ahora vamos a hablar de la comunicación como otro elemento de la dirección. Pues básicamente tenemos aquí una gráfica de la definición de comunicación. Tenemos un emisor, que es cualquier persona de la empresa que necesita comunicarse, que va a comunicar un mensaje mediante un código, es decir, la manera en que lo va a hacer, y mediante un canal, el medio que va a usar para transmitir su mensaje, y esa información le va a llegar a un receptor. El receptor también, pues digamos que devuelve ese mensaje, la manera en que lo entendió, cómo será su aporte y demás, y pues utiliza entonces un mensaje, un código y un canal. Este es entonces el elemento de comunicación dentro de la dirección. Ahora hablamos de gestión del cambio.
La gestión del cambio es un conjunto de procesos que se emplean para garantizar que se apliquen cambios significativos en forma ordenada, controlada y sistemática para lograr el cambio organizacional. Entonces la gestión del cambio tiene que ver cuando un directivo se da cuenta de que la manera en que va la empresa no es la correcta, no está dando resultados, está quedando rezagado de la competencia y quiere y necesita un cambio. Es muy importante que se vea las necesidades, se esté consciente de la necesidad del cambio. Entonces es cuando se debe mm, aplicar esos procesos para que la organización pueda mejorar. Hablaremos ahora del manejo de conflictos. Se considera que los conflictos pueden retrasar decisiones, limitar resultados, afectar relaciones, ofrecer una imagen negativa sobre la organización y llegar a destruirlas. Pero también pueden revelar deficiencias, expresar crisis de desarrollo cuando el crecimiento no ha estado acompañado de cambios de estructura y de procesos de trabajo. También pueden evidenciar errores en decisiones, ofrecer señales en problemas que de superarse proporcionarían buenas oportunidades de mejoramiento. Entonces, como vemos en esta definición, los conflictos tienen cosas tanto positivas como negativas y lo importante es saber identificarlos y saber atacarlos. Vamos a ver entonces cuáles son las características de un negociador. Vamos a enumerar varias. Tenemos aquí la primera característica del negociador, que le gusta negociar, es decir, tiene que ser una persona que no le dé pereza hacerlo, que sea firme, sólido, que sea entusiasta, es decir, que genere motivación en las personas, que tenga autoconfianza, tiene que ser un gran comunicador, saberse expresar, saber comunicar sus ideas, ser ágil, es decir, una persona que se mueve, que se motiva a sí misma, persuasivo, es decir, que puede hacer que los demás compren su idea, resolutivo, que soluciona inconvenientes que se den en la negociación, muy observador de la situación que se está presentando en la negociación. También dice que acepta el riesgo de tomar decisiones. Nos dice que es psicólogo en el sentido de que tiene que saber leer el comportamiento de su contraparte, si está nervioso, si es difícil, si quiere aceptar o no. Debe ser paciente porque no es fácil, no son muy rápidos los procesos de negociación. Sociable y creativo, respetuoso de la posición del otro, honesto y que tenga palabra, que lo que se negocie se cumpla, lo pactado se lleve a cabo. También tenemos aquí que es profesional, es una persona preparada para este tema de negociación y meticuloso, tiene que ir al detalle de todo la información que tenga, considerarla muy bien, en lo que le dice la contraparte también ser muy detallista. Esas serían entonces las características del negociador en la resolución de conflictos. Ahora hablamos de el trabajo en equipo. El trabajo en equipo es la habilidad de trabajar juntos hacia una visión común. El proceso de trabajo en equipo es, primero, todo el equipo debe conocer y aceptar los objetivos. Todo el equipo debe saber qué es su responsabilidad, cómo lograr alcanzar estos objetivos y no de un solo individuo del equipo. Todo integrante del equipo debe tener claro cuál es su responsabilidad y el trabajo que le fue asignado. Todos deben operar, todos deben cooperar. La superestrella no puede ganar el juego solo. Es decir, no es cuestión solo del líder, sino que todos deben ponerle su parte. La información debe ser compartida. Todo el equipo debe tener la misma información para que se pueda hacer un trabajo en equipo efectivo. Y se debe recompensar las cosas que el equipo hace bien o que uno quiere que el equipo logre. Ahora hablaremos de otro elemento de la dirección que es la asertividad. La asertividad es la habilidad personal que nos permite expresar directamente los propios sentimientos, opiniones y pensamientos y defender nuestros derechos en el momento oportuno, de la forma adecuada, sin negar ni desconsiderar los sentimientos, opiniones, pensamientos y derechos de los demás. Entonces, me parece muy interesante esta definición porque tiene en cuenta al otro. Es decir, el hecho de que yo sea asertivo no solamente es con mi opinión, sino también respetando la de la contraparte.
Entonces, esta es la definición de asertividad que quería compartirles. Bien, veamos el siguiente elemento, el control. Entonces, control es el proceso que nos responderá a la pregunta ¿cómo se hicieron las cosas? Verificando cuál es la situación real de la organización. Entonces, ya se hizo la planeación, ya se organizó, ya se ejecutó, ahora vamos a ver cómo salieron las cosas. El control es un proceso efectuado por el directorio, la dirección y el resto del personal de una entidad, diseñado con el objeto de proporcionar un grado de seguridad razonable en cuanto a la consecución de los objetivos dentro de las siguientes categorías: eficiencia y eficacia de las operaciones, fiabilidad de la información financiera y cumplimiento de las leyes y normas aplicables. Es decir, podríamos dividirlo como en tres grandes procesos, que sería como la parte productiva de la organización, donde se aplica la eficiencia y la eficacia, el tema financiero, el tema económico muy importante, y el tema legal, que involucrará lógicamente un abogado o un departamento legal de una compañía. Hablando del control, entonces decimos que los controles internos se implantan con el fin de detectar en el plazo deseado, mediano o largo, cualquier desviación respecto a los objetivos de rentabilidad establecidos por la empresa y delimitar las sorpresas. Dichos controles permiten a la dirección hacer frente a la rápida evolución del entorno económico y competitivo, así como a las exigencias y prioridades cambiantes de los clientes, y adaptar su estructura para asegurar el crecimiento futuro. Los controles fomentan la eficiencia y reducen el riesgo de pérdida de valor de los activos y ayudan a garantizar la fiabilidad de los estados financieros y el cumplimiento de las leyes y normas vigentes. El control se define como un proceso efectuado por el personal de una entidad diseñado para conseguir unos objetivos específicos. La definición es amplia y cubre todos los aspectos del control de un negocio, pero al mismo tiempo permite centrarse en objetivos específicos. Es decir, debo controlar, debo vigilar cómo van las cosas, debo medir mis objetivos, debo medir mis metas, mensualmente, tal vez quincenalmente, anualmente. Debo saber cómo va la compañía, cómo va la producción, cómo van las ventas, si estamos cumpliendo los objetivos de rentabilidad, cómo va el mercado, cómo va la competencia. De todo eso se trata el tema de control. Entonces, cuando hablamos de control, hacemos control en la gestión financiera, como les decía ahora. Tenemos el control de las funciones gerenciales. También tenemos sistemas de control de gestión mediante planes y presupuestos y enfoques de gestión competitiva. Tiene que ver con lo que les decía hace un momento. Entonces, miramos los presupuestos usualmente de manera anual. Miramos cómo va la gestión con otras compañías, miramos cómo va la gestión del gerente, y cómo van los estados financieros de la empresa. Ahora hablemos de los indicadores de gestión. Un indicador se define como la relación entre las variables cuantitativas o cualitativas que permiten observar la situación y las tendencias de cambio generados por el objeto o fenómeno observado respecto de objetivos y metas previstos e influenciados o influencias esperadas. Entonces, el indicador de gestión es ese número que me dice cómo van las cosas, cómo va la parte financiera, cómo va la producción. Hay un indicador que me va a decir anualmente, quincenalmente, mensualmente, cómo se está comportando esa variable. Se define como un número o un cociente que sirve para informar continuamente sobre el funcionamiento o comportamiento de una actividad de la organización. Entonces, un ejemplo es la productividad. ¿Qué tan productiva es una línea o una planta de producción? ¿Cuántas unidades hace por hora, por día, por mes, por año? ¿Qué tan productiva es una unidad comercial? ¿Cuántas unidades vende mensualmente? ¿Cuántos clientes tiene? Etcétera. Entonces, mediante un indicador de gestión, pues se va haciendo ese control. Por último, tenemos acciones preventivas y correctivas. Vamos a ver una definición tomada de las normas ISO 9000. Dice que las acciones correctivas y preventivas son unas herramientas básicas para la mejora continua de las organizaciones.
El objetivo de estas acciones es eliminar causas reales